incendio forestal en Punta de Parra. Toti, tú nos cuentas los detalles. Toti. ¿Qué tal, Toti? ¿Cómo estás, Roberto Sole? Así es, como ustedes dicen, este hombre ya se encuentra detenido en Tomé. Hemos podido conversar con algunos vecinos y lo que ocurrió fue que los vecinos, los propios vecinos de una de estas calles en Punta de Parra, que es el lugar donde nos encontramos ahora, lo descubrieron, lo encontraron y después de eso el sujeto arrancó por los bosques. Fue detenido gracias a la alarma de los vecinos con un trabajo conjunto de la TDI, personal de seguridad municipal y también de la Armada, y se descubrió que en uno de los calcetines portaban unas bolsas con un líquido beige. Finalmente esas bolsas resultaron ser cocaína base y bueno, es ahora detenido y está a la espera de enfrentar a la justicia. Están las dependencias de la BICRIM de Tomé y ahí personal de la PDI, del Grupo de Investigación Criminal de Incendios Forestales, se va a hacer cargo de esta investigación. Por supuesto, su detención fue respecto a la infracción a la ley 20.000, a la ley de incendios y además por infringir el toque de queda, porque esto fue en horario nocturno. Pero, Toti, Roberto Sole. Toti, claro, o sea, está sospechoso de haber iniciado un incendio y aparte lo descubre con droga, así que la formalización va a tener varios puntos ahí. Sí, y además lo que hemos escuchado de parte de las autoridades, sobre todo en esta emergencia que como ven continúa, ya se han sacado muchísima basura, ¿no? Y los camiones siguen trabajando, los comprometidos que vienen acá a ayudar también, los voluntarios siguen ayudando, y lo cierto es que cuando uno se entera de este tipo de noticias, la indignación es tremenda, ¿no? Porque fue durante el horario de toque de queda, fueron descubiertos con los vecinos, los pillaron encendiendo fuego en este sector, en el sector de un bosque forestal que está precisamente detrás de los departamentos de Punta Parra. O sea, lo poco que quedó en pie buscaban además quemarlo. Entonces, ¿qué tenían? Para que se hagan una idea, tenían un encendedor, un bastón retráctil, después al interior del calcetín, como el que les contaba, encontraron estos 18 envoltorios con cocaína base. Entonces, por lo mismo, la detención no va a ser gratis, les va a costar muy caro, infracción a la ley 20.000, pero si me preguntan, eso es lo de menos comparado al otro, ¿no? La ley de incendios, que es lo más grave. No, claro. Ya lo escuchamos de ¿Toti? parte del presidente, Sí. el presidente electo también, que todo el peso de la ley tiene que caer sobre estas personas. Toti, él es el único detenido, pero se sabe si es que estaba actuando solo en el momento en que lo descubrieron los vecinos o si es que pudo haber también estado coordinado con otras personas ahí en las cercanías del lugar donde fue detenido. Bueno, lo hemos visto en varias notas a lo largo de la semana también sobre lo que tú planteas, que es real. O sea, se duda mucho de que esto haya sido coincidencia, sino que probablemente haya intencionalidad en estos incendios, sobre todo por la simultaneidad de los focos que partieron no solo en el Biobío, sino que también en el Ñuble. Por lo mismo, se investiga a una sola persona si es que trabajan de manera solitaria o también en grupo. Bueno, quiero saludar a Sergio Yacaman, que es el gobernador de la región del Biobío, que gentilmente vino a conversar con nosotros. Gobernador, muchas gracias por conversar con Chilevisión Noticias. Cuéntenos un poco cuál es el catastro que se ha hecho, qué es lo que se está realizando hasta este momento. Hemos estado aquí varios días seguidos y nos hemos dado cuenta que ya la remoción de escombros por lo menos es una realidad. O sea, lo primero es decir que la emergencia está en pleno desarrollo, los incendios siguen activos, hemos tenido alertas, más de 100 alertas en la región desde el día sábado. Y quienes ya sufrieron la devastación de los incendios están en una etapa ya de retiro de escombros. Esto, la mejor evidencia de lo que está pasando en Punta de Parra, lo que también ha pasado en Concepción, en los lugares del sector rural. Y creemos que es importante que pasemos en la segunda fase de parte de, o sea, mantener el combate, que es muy importante, pero que los incendios damnificados requieren que el Estado les haga llegar agua, bloqueador, gorro, Baños químicos, que son sumamente urgentes. Y en eso, nuestro rol como gobernación, nosotros ayer aprobamos 35.000 millones para esto, pero necesitamos que el gobierno nos traspase los recursos. Y comprar rápido. Y claro, podemos comprar rápido, estamos en estado de excepción constitucional, en alerta roja. Se puede comprar rápido, pero para eso se requiere plata. Y en el fondo ahí pedirle al ministro de Hacienda, a quien le he escrito todo el día, y por eso me doy la libertad de decirlo en un medio, que por favor nos liberen los recursos, nos transfieran. ¿No le han respondido? O sea, no, que lo vamos a hacer mañana, pasado. La verdad, lo importante es que se haga. ¿Ah? Y lo otro que yo quiero decir, Humberto, muchos me preguntan por qué vino el presidente Boric, vino el presidente Gas. La verdad, no se trata de ninguno de los presidentes. Esto se trata de los damnificados, y tanto como el presidente Boric, como el presidente Gas, han mostrado su disposición, están disponibles a trabajar. Entonces, dejemos de hablar de ellos y más bien sigamos hablando de quienes han sufrido con tremenda devastación. Por otra parte, hemos visto cómo esto ha funcionado, cómo los propios vecinos se organizan. Por supuesto que hay muchas situaciones que son
muy humanas de personas que llegan desinteresadamente con una pala a ayudar, lo hemos visto estos días, pero también siguen habiendo personas que reman contra la corriente y esto nos parece insólito. Comentábamos recién la detención de este hombre en Tomé que fue descubierto aquí en los bosques con un encendedor, con un bastón retráctil, al parecer buscando volver a incendiar las casas, las pocas casas que quedaron en pie. ¿Cuál es la postura? ¿Qué es lo que han sabido al respecto? Bueno, lo primero es decir que este es el Chile que todos queremos, el Chile que es capaz de levantarse, de ser solidario, y naturalmente siempre hay enfermos. Yo lo he dicho desde el primer día y no tengo ninguna duda de que esto fue absolutamente intencional, los focos múltiples con orientación simultánea, con orientación del viento y fuerza del viento, y yo espero de verdad que se investigue, que la Fiscalía se concentre en ese trabajo. A mí me preocupa mucho, disculpa que lo diga así, pero la Fiscalía pidió cerrar perímetros en Penco, cuando en verdad más que cerrarlo debería haber avanzado la Fiscalía con equipos sociales para hacer la ficha inmediatamente. Aquellas personas que estaban en esas casas no tienen ficha, por lo tanto no van a tener transferencia de recursos mañana. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que esperar, hay que hacer el trabajo ahora. Sí, por más que esas personas puedan ir a algún lugar físico a buscar esa ficha y rellenarla, no quieren salir de sus casas porque es lo único que tienen y dicen, bueno, que tenemos que cuidar lo poco que nos quedó. Absolutamente, y además que somos nosotros los que tenemos que flexibilizar respecto a lo que puede ocurrir en la vida de la ciudadanía. Uno lo ve acá. Está la gente haciendo la pega, el Estado tiene que ponerse a la altura y ser un facilitador, y en eso pedirle al equipo del gobierno que está en ejercicio que disponga los recursos, no solamente que nos transfieran a nosotros, sino que compren las cosas que han solicitado los municipios a través de los informes Alfa. Te escucho, Roberto. Sí, me pareció escuchar que recién dijo que ya habían dispuesto desde el gobierno 25.000 millones de pesos, ¿no? Si es así, ¿cuántos...? Dispusieron el acuerdo, Roberto, pero todavía no han entregado el dinero. O sea, el decreto está firmado, pero no el traspaso de los esos recursos son suficientes. Lo que pasa es que como estamos en apertura de presupuesto, ¿no?, de 2026, eso generalmente se hace a fines de febrero. Como estamos en emergencia, nosotros estamos pidiendo que se acelere ese proceso. Gobernador, y siendo honesto, para el nivel de desastre que hay, lo sé, pero para el nivel de desastre que hay, ¿en qué se gastan? ¿Sirven? ¿Alcanzan? O sea, por ley nosotros solo podemos ocupar 2.300 millones en emergencia. Todo lo demás tenemos que hacer las justificaciones como compras normales, y a los municipios existe, o sea, eso es el gobierno regional. Los municipios, a través de un informe Alfa, que es un documento muy simple, pueden solicitar baños químicos, carretillas, palas o cualquier cosa que se requiera en emergencia. Madera. Claro, entonces... Eso se puede hacer, se hace con compra ágil, lo hace Senapred con los municipios, y para eso se necesita plata. Y en el fondo lo que le pedimos al Ministerio del Interior, que acelere las compras para los que han solicitado los municipios, y por otro lado el Ministerio de Hacienda que nos transfiera los recursos a los gobiernos regionales, porque también queremos colaborar y hacernos cargo de las cosas que están necesitándose en los distintos lugares. ¿Cómo se hace ese catastro? Porque parece una respuesta de fácil solución, pero no lo es. Uno inmediatamente piensa en lo urgente, como usted decía, el bloqueador, las carretillas, las palas, seguir. Pero hemos hablado con vecinos y nos han dicho de cosas tan disímiles como desde juguetes, que no es algo nimio, porque hay muchos que están tratando de sacar los desperdicios de las casas y están los niños muy chicos ahí y tienen que concentrarse en algo para que ellos puedan realizar esa labor, hasta por ejemplo, bueno, los mismos baños químicos. Aquí un vecino, don Luis, nos decía recién, madera, porque tenemos una carpa, pero ya queremos empezar con la madera, hacer una especie de baño para poder, por supuesto, usarlo en el día, también para hacer una especie de choza de emergencia, porque en las noches aquí sabemos, la vaguada costera entra y hace muchísimo frío, baja mucho la temperatura, es súper drástico el cambio, lo hemos vivido. Bueno, es muy variable, las necesidades son múltiples. Yo te diría ahora, en la tarde, hay una reunión en la universidad con todas las instituciones que trabajan con niños, con menores, y para coordinar la ayuda. Entonces, ese es un foco que es muy importante y por supuesto no hay que dejarlo a lado. Y útiles de aseo para niños, mascarilla, bloqueador solar para niños. Y hay otro grupo que es muy relevante, que son las personas mayores, que también requieren en ambos casos, pañales cuando sean necesarios, bloqueadores, gorros, útiles de aseo. También otro segmento son las mujeres, que hay que recordar que ellos perdieron absolutamente todo. Entonces, ayudar con cosas que son de primera necesidad y que son necesarias para todos los damnificados. Y ahí ese círculo de distintas instituciones son los que finalmente definen cuánto se gasta, porque es importante que la ciudadanía lo sepa, cuánto se gasta en cada ítem, qué es lo más necesario, qué es lo urgente, quién lo define. Son dos fuerzas que caminan en paralelo, que yo creo que es muy sano que sea así. El mundo público, por un lado, tiene a los municipios que realizan catastro con sus equipos profesionales, y para la emergencia, a través de los informes ANFA, levantan la necesidad del Ministerio del Interior. Cada municipio hace su catastro, lo levanta a través del Ministerio del Interior, y esos recursos basta que el Ministerio los transfiera para que los municipios puedan actuar. Y por otro lado está la sociedad civil, que todos la vemos muy activa. Recuerda que el desafío Levantemos Chile parte por el terremoto del 2010.
Ellos tienen su capacidad técnica, profesional de levantar requerimientos. No, por eso lo pregunto, para que no compren lo mismo, digamos. O sea, tiene que haber, me imagino, entre ellos un trabajo muy... Hemos forzado de alguna manera esa conversación. Nosotros el llamado que hacemos a la sociedad civil que se coordine con los municipios es fundamental, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó el 2010, que llegaba excesivas cosas en algunos lugares, a otros lugares no llegaba nada y también se duplicaban las ayudas. Sí. Roberto Sole, ¿tiene alguna pregunta? No sé si lo estoy escuchando o se me cortó el retorno. Ahí estoy. Toti. Sí, y me gustaría saber cómo califica él esa coordinación, si ha visto que se ha llevado de buena forma o ha tenido sus puntos críticos, porque es clave que se puedan coordinar para justamente que todas las organizaciones no aporten lo mismo. Para que todas las organizaciones no aporten lo mismo, pero si usted ha podido estar in situ y viendo cómo se ha realizado esa coordinación. Nosotros tenemos una reunión cada 2 días en el gobierno regional con la sociedad civil, el mundo de las empresas. Lunes, ya le decimos lunes, miércoles, vamos a hacer mañana viernes. Y yo te diría, en estos casos es imposible, lo perfecto enemigo lo bueno, pero sí apelar a que la buena voluntad, que en el fondo exista el espacio de conversación con la autoridad comunal, porque al final del día el alcalde, que también está absolutamente desgastado con su equipo, está tratando de hacerlo lo mejor posible y requieren de que quienes vengan tengan algún tipo de deferencia, de poder ir a contarle, mire, nosotros vamos a hacer esto, porque así se va despejando y se focalizan aquellas personas que no le llega la ayuda. Hay varias autoridades también que han hecho mención al trabajo importante de la coordinación que puede hacer el mundo privado. ¿Ha podido hablar con empresas? ¿Se han contactado con usted? Porque me imagino que ahí también uno es cuando mira, qué sé yo, desde las grandes empresas ferreteras hasta, qué sé yo, madereras, etcétera, que puedan prestar, otorgar materiales de manera rápida, fluida. No, nosotros hemos estado en conversación con muchas empresas, desde empresas Arauco, Soymac, Walmart, Entel, o sea, por nombrarte algunas, muchísimas que han colaborado. Entel recuperó la conectividad en este lugar, Walmart llevó 2 camiones muy grandes, las empresas de la autovía, o sea, de verdad, muchísima ayuda, y eso se agradece mucho, porque es justamente el Chile que queremos. Y al mismo tiempo lo que esperamos es que se acelere el proceso del Ministerio del Interior para que lleguen con urgencia las ayudas que han solicitado los municipios. ¿Toti? Sí. Y respecto también al tema de los precios, gobernador, ¿se puede hacer algo con eso? Porque uno, claro, lo que los vecinos temían no era que les subieran los precios, sino que pudieran llegar, encontrar y además, considerando que hoy día el dinero va a ser escaso, digamos, que la emergencia requiere muchos puntos, no sé si se ha podido conversar algo al respecto también. Sí, algunos grupos han presentado la voluntad de mantener los precios que habían previo a la catástrofe. Ahora, lo primero es que tengan capacidad de abastecer. Lo que nos contaba el gerente de Soymac ayer es que todos los generadores que ellos tenían el primer día ya se fueron, desaparecieron. Entonces estaban haciendo compras y se puso en contacto al tiro. Estaban los puertos ahí para colaborar en el fondo con la llegada de esos materiales. Entonces, la voluntad nuestra es poder ser parte de un proceso colaborando, gestionando, porque es lo que podemos hacer hoy día. Teniendo recursos vamos a también activar las compras. Cuando sean facilitadores de este tipo de acuerdos. El problema del bien no es el mal, sino que el bien no se organiza. Nosotros queremos de alguna manera coordinar en eso, lo mismo que labor que tienen que hacer los municipios. Claro, Roberto. Sí, Toti, no quería preguntar también por si es que hay ahí alguna estimación o si es que tú has visto también el personal en terreno, porque claro, aquí desde el Ministerio de Desarrollo Social dicen que ya se está desplegando todo el trabajo para aplicar y poder levantar información a través de la ficha básica de emergencia, de la ficha FIBE, para ir en ayuda precisamente de las familias más afectadas. ¿Cómo ha ido avanzando ahí el levantamiento de toda esa información en terreno? Sí, importante cómo ha ido avanzando el levantamiento de la información en terreno. Hay muchos voluntarios, me imagino que están al tanto también del catastro que se ha hecho precisamente para que les llegue esta ayuda económica. Claro, se aplicó la FIBE, que es esta ficha de emergencia, y es muy relevante porque eso genera gatilla inmediatamente la primera transferencia monetaria que le llega a las personas afectadas, que es de 1,5 millones. Por eso yo cuestionaba este operativo de la Policía de Investigaciones con el Servicio Médico Legal y la Fiscalía, no porque sea malo, es muy bueno que se haga. Lo importante es que no puede detener lo otro. Claro, en el fondo que se haga simultáneamente para acelerar que a las familias les puedan llegar los primeros recursos. Recordemos que ellos perdieron absolutamente todo, entonces si pueden tener la autonomía, no solamente esperar la voluntad que ha llegado de mucha gente, si pueden tener la autonomía de poder comprarse sus cosas, les va a ayudar muchísimo, o ahorrar esos recursos, pero son recursos que les van a dar mayor tranquilidad de que algo ya empiezan a tener y empezar. Pero hay un catastro de un porcentaje de personas afectadas que ya... Hasta ayer ya en Concepción en torno a sobre las 1.000, en Penco también. Yo estimo que esto va a ser por lo menos unas 6.000, 7.000 personas que están afectadas, 7.000 viviendas. Eso multiplica por 3 personas, son 21.000 afectados. Sí, los escucho. Toti, hace 3 días el gobernador dijo a los medios, después de sus contactos con el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast, dijo, les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso. Después de 3 días, ¿qué opina al respecto? ¿Sigue pensando que esto puede transformarse en otro Valparaíso?
Buena pregunta del estudio respecto a una declaración que realizó en torno a sus conversaciones con el presidente Boric y Kast, donde les dice: les pedí que esto no se transformara en un nuevo Valparaíso, después de varios días de desastre casi del domingo, ¿no? ¿Cree que esto todavía corre el riesgo de transformarse en Valparaíso o por lo menos está viendo algo distinto a lo que ocurrió ya? No, por supuesto que sí, el riesgo está, es una posibilidad que no queremos llegar a eso, y por lo mismo es tan importante que el centro de la atención no esté en los presidentes, sino esté en las personas. Yo quiero agradecerle a ambos porque han tenido la mejor disposición, pero lo relevante es que los equipos se pongan a disposición de los afectados, tengamos una buena coordinación. Yo lo que he dicho es que a nosotros nos va a tocar, pues nosotros y los alcaldes seguimos, no cambiamos, hacer el empalme entre la emergencia y la reconstrucción. Yo ya contraté a parte del equipo que trabajó el 2010, Sergio Erisville, que fue premio nacional, que fue el que lideró el plan de reconstrucción del borde costero, ya está trabajando en lo que va a ser los planes maestros de las localidades más afectadas, y eso inmediatamente nos va a aclarar la inversión pública, y paralelo a eso hay que acelerar el proceso de la vivienda. Ya están los recursos para la compra de la vivienda de emergencia. Ahora, la clave es de transmitirle a los vecinos que esa vivienda de emergencia no es su vivienda definitiva. Hay un proceso que es posterior, pero nuestro interés, todos bajo un techo antes del 21 de junio y todos los niños al colegio cuando comiencen las clases en marzo. Entregarle y otorgarle la confianza de eso es clave, porque hay muchos que no quieren esa solución porque dicen, bueno, nos van a entregar esto y después por más que prometen, no vamos a tener una vivienda definitiva. Un ejemplo concreto, yo lo conversaba con el techo, para el terremoto se construyeron escuelas modulares. Hay muchas partes de la región que todavía tienen su escuela modular. Entonces yo le decía, si vamos a hacer escuelas modulares para ahora, naturalmente, inmediatamente hay que dar la señal de que va conectado con un proyecto definitivo, para no dar la señal de que algo temporal es permanente. Gobernador, ¿qué ha sabido acerca de denuncias que ha habido de falsos damnificados, personas que se han aprovechado de esta tragedia? Lo hemos dicho también en el noticiero varias veces, ¿no? Ver cosas tan dramáticas como esta saca lo mejor de las personas, pero también en algunos casos lo peor. Bueno, gente enferma y oportunista no faltan. Yo lo que le pedí al contraalmirante es que cambiemos el foco de los checkpoints, ya dejemos de controlar en las rutas, sino más bien controlemos en el acceso a los lugares donde hay afectación. De esa manera a los vecinos se les puede dar la tranquilidad de que tienen control para quienes ingresan y que tienen control para poder resguardar la seguridad de ellos. Va a pasar naturalmente, no es lo que queremos, pero va a pasar que lo que vemos, que en el fondo limpiaron sus predios, instalaron sus carpas, requieren de agua, van a requerir de luz, y porque no quieren que sus terrenos se los tomen. Entonces, si la vía se impone, hay que hacer que esa vía que se impone, asegurarla, cuidarla, resguardarla desde el Estado. ¿Han recibido también ese tipo de denuncias de falsos damnificados? Permanentemente, y no es primera vez, los conocimos también en el caso del terremoto. Hay gente que es muy oportunista, que viene de otros lados, que trata de pasar gato por liebre. Por eso hay que estar tan atentos y estar tan coordinados, porque muchas veces hay gente que se aprovecha de estas cosas y hay gente de buena voluntad que cae en esa trampa. Hay que preguntarle los antecedentes, saber si de verdad vivían en el lugar y asegurarse con la autoridad pertinente si han recibido o le corresponde o no recibir ayuda. Gobernador, ¿qué sigue para este y los próximos días? Porque sabemos también que hay focos de noticias que van cambiando, pero no podemos dejar esto de lado. Necesitamos que siga habiendo, por supuesto, un llamado de atención de parte de las autoridades, de los medios de comunicación, de los voluntarios, para que esta ayuda no cese, ¿no? Yo lo que le quiero transmitir a los damnificados es que nosotros no vamos a descansar hasta que ellos tengan su casa. Esto va a dejar de ser noticia, pero vamos a seguir trabajando en el gobierno regional con los alcaldes. Ya hablamos ayer con el Consejo, se aprobaron 35.000 millones, como te decía, 3.000 para la emergencia, 32.000 para el proceso de reconstrucción. Esos fondos van a ayudar, pero no alcanzan para todo, y por eso es tan importante que quienes ven esta noticia, que son empresarios o las mismas autoridades, dispongamos de recursos de todas las partes para sumar, tal como se hizo en Castro, tal como se hizo en Santa Olga, que lograron rehabilitarse, recuperarse, reconstruirse en menos de 2 años. Gobernador Sergio Yacaman, de la región del Biobío, gracias por su tiempo, por conversar con nosotros. Te pasaste, muchísimas gracias. Igual. Bueno, y vamos a continuar, Roberto, solo con lo que les contaba al principio, ¿no? Este hombre que es descubierto con un encendedor. Los vecinos acusaban de que tenía la intención de incendiar este bosque que está pegado a Punta de Parra, y fue detenido y llevado a Tomé. Allá hizo declaraciones la Policía de Investigaciones, que fue también una de las instituciones que participó en su detención. Escuchemos sus declaraciones. Había un grupo de personas que estaba con intenciones y estaba generando con algunos elementos con intenciones de hacer incendios. Es por eso que se activa de inmediato un trabajo colaborativo con la Infantería Marina, quienes en apoyo con la PDI logran divisar a las personas que estaban partícipes de este hecho, logrando la PDI la detención de una persona mayor de edad de sexo masculino chileno, quien portaba en sus pertenencias algunos elementos que se utilizan y que son inflamables y que claramente son
generan precisamente algún tipo de foco de incendio. Y además de eso, tenía en su poder, ¿cierto?, una cantidad de droga, por lo cual, además de infringir el toque de queda, además de encontrarse elementos para atentado incendiario o, en este caso, algún foco de incendio, fue detenido por infracción a la ley 20.000. Sí. Toti, este sujeto fue trasladado a Tomé. ¿Todavía no ha sido el control de detención? No, todavía no, o por lo menos hasta desde que llegamos acá no había ocurrido, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra en esta jornada, pero como les dije, son varios delitos, no solamente la cocaína que se le encontró, la ley 20.000, sino que además la ley de incendios, que es la más grave de todas, sobre todo cuando vemos toda la movilización que hay en torno a esta emergencia. Solo para cerrar, Sol y Roberto, me quiero despedir con esta casa, que es la casa de don Julio, del hijo de don Julio más bien. Era una familia que tenía camiones, al hijo tenía 2 camiones, lamentablemente se le quemaron los 2 camiones, pero ha recibido ayuda de amigos, de otros compañeros, del mismo don Julio, que fue a quien entrevistamos hace unos días con un camión verde grande que se llevó todos los escombros, y me decía que de a poco ha llegado ayuda, que estaban dentro de la tristeza, de la angustia, contentos, felices, porque han podido avanzar en estos días. Como se puede apreciar allá, mira, encontraron los puntos de agua de este sitio, entonces ya pudieron conectar agua, hicieron esta caseta que es como funciona como letrina, como un baño, instalaron una carpa, y ahora me dijo, nos llegó ayuda en madera y vamos a instalar, por mientras vamos a construir una especie de casita, de choza para albergar algunas cosas, porque en la noche hace muchísimo frío, pero de a poco, muy de a poco, vemos que se vuelven a parar, y que claro, la esperanza y también las ganas no faltan. Aquí están trabajando, y de hecho han funcionado también como centro de acopio para algunos vecinos, porque aquí llegan verduras y frutas que han podido repartir, desde papas, cebollas, para que claro, las distintas familias puedan cocinar. Así que con estas imágenes los despido desde acá a Punta de Parra, y respecto al hombre detenido vamos a quedar atentos a novedades. Sol y Roberto. Sí, y la esperanza también depositada, Toti, en las palabras del gobernador. Muy buena entrevista le realizas, y él dice que los alumnos puedan empezar las clases en marzo y que todos puedan estar bajo techo para julio de este año. Vamos a ver entonces si se cumplen los plazos, porque él mismo señalaba que él no quería que esto se transforme en otro Valparaíso. Bien, Toti, en cualquier momento volvemos contigo. Muchas gracias. Gracias, Toti.